buenos días, bienvenidos, bien hallados. ¿Qué tal llevamos este verano del 2025? Ah, hace frío ahora. Nada, ahora lo bajan. Yo creo que ya se está acabando, ¿no? Este veranito. Ya estamos llegando casi al final, quedan unos días. Ahora sí, ya se puede dormir un poco, porque estos días de atrás ha sido casi un poco misión imposible. ¿Qué es lo que soléis hacer normalmente en las vacaciones? Creo que por general, no en este orden, pero descansar, no hacer nada, si es posible. Al que le gusta la playa, pues ir a la playa, nadar, bucear, o pescar, o ir a la montaña, etcétera. ¿A cuántos les gusta leer una buena novela en este tiempo de verano? Hay gente que estamos esperando, no solo porque llega el verano, sino para descansar, sino buscar una novela que nos ayude, que nos rete o que nos haga imaginar con la mente, viajar con la mente, mejor dicho, a otros lugares, a otros tiempos. Esta costumbre la he cogido casi con cariño desde estos últimos años. Debo confesar que este año ya llevo por la segunda novela, la estoy acabando. Y esta me ha llamado la atención uno de los personajes. El libro es Los hijos de la luz, del autor César Vidal. Muchos le conoceréis. Aparte de pastor evangélico, es abogado, escritor, periodista, ha escrito muchos libros. Bueno, su currículum es amplio. Pues en esta novela, es una novela entretenida y trepidante, a caballo entre la aventura y el mundo de lo real, sin renunciar a un rigor histórico, porque si sabéis, este autor le gusta estudiar la historia, contarla y ordenarla. Y este libro es un thriller donde los personajes principales resuelven crímenes y enigmas hasta llegar a los culpables, los cuales se encuentran, los culpables, dentro de las logias masónicas y los Illuminati. Pero, si habéis leído novelas, hay personajes principales y personajes secundarios. Y en esta ocasión me ha llamado la atención un personaje secundario. El nombre que tiene este personaje es Emma. Y esta es una mujer que ha tenido un pasado un poco complicado, se encuentra con uno de los personajes principales, este la adopta, por así decirlo, en la que no tienen una relación matrimonial ni nada por el estilo, sino es cercana, de amistad, de respeto, y a su vez otro personaje que aparece que es un niño abandonado, mudo, etcétera. Pero esta mujer es cálida, callada, intenta pasar desapercibida, derrochando bondad y cuidados sin solicitar nada a cambio. La describe el autor que no encajaría en los términos de una gran belleza, pero tampoco lo contrario. Pero su disposición a servir, a someterse a las personas que le rodean y soportar las circunstancias tal cual aparecen, hacen de ella una mujer virtuosa. Tales virtudes son las que vamos a ver en esta mañana, que son el poder de las 3S, las he llamado así, ¿vale? Solo por darle un título ahí: servir, someterse y soportar. Y para quien no lo sepa, este verano estamos haciendo la serie de los unos a los otros. Y hoy, como dice el título, servirnos, someternos y soportarnos los unos a los otros. Dios y Padre Santo, en esta mañana te queremos entregar el estudio de tu palabra. Te pedimos que nos abras nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento y ayúdanos a ser guiados por medio de tu Santo Espíritu. Te lo entregamos a ti, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Servir. Cuando tenemos esta palabra en nuestra mente,
¿cuál sería la imagen que podía representarlo? Quizás para muchos es de una manera o de otra, pero yo creo que esta es la más representativa. Esperar que otros nos sirvan. Nos gusta ir a un restaurante, una cafetería, y esperamos a que el camarero se acerque a nosotros y nos diga, ¿qué quiere el caballero o la señora? Pero esto es una manera de ver, por así decirlo, de verlo de forma social o como el mundo lo ve. Cuando tú a alguien de la calle le dices, explícamelo de servir, siempre él se pone como él o ella, ¿vale? Como en primer lugar, como que es más importante que los demás y quiere que todo el mundo le sirva. Pero esto contrasta con lo que la Biblia nos enseña. Pues vamos a ver en este momento dos pasajes, más bien tres, pero dos donde aparece nuestro Señor Jesús y nos muestra exactamente cómo Él quiere que utilicemos la palabra servir. En este primer punto, primer pasaje, está en Mateo, capítulo 20, de los versículos 24 al 28. Y en esta mañana, para quien no lo sepa, voy a traer de dos versiones. Si no pone nada, es de la Reina Valera del 60 y la otra veréis que es de la Biblia de las Américas. Y dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En el contexto de este pasaje encontramos, si leemos unos versículos anteriormente, cómo los hijos del Zebedeo, que sería Santiago el mayor, y Juan, habían estado como confabulando, podría decirse, a ver cómo se podrían acercar a Jesús para pedirle sentarse uno a su derecha y el otro a su izquierda cuando se instaure del todo el reino de Dios. Y claro, esto levantó, diciéndolo de una manera castellana, ampollas entre el resto de los apóstoles, como envidias, como diciendo, ¿estos por qué quieren ser más que nosotros? Pero Jesús ataja esta visión que se tiene de forma servir, de forma mundana, y dice, fijaros aquí en los verbos que utiliza servir en griego. No os voy a dar hoy la chapa, ni clase de cómo se pronuncia, ni cuáles son. Pero vienen a decir ayudante, sirviente, sujeción o subordinación a otros, ser servidor, servir a. Si vemos en el contexto de lo que está diciendo Jesús, Él es el creador del universo y de todo cuanto hay en él. Y nos está diciendo en esta mañana que Él, siendo Dios, descendió de los cielos, se hizo igual a nosotros, ojo, y nos creó para que le glorifiquemos. Y Él nos está sirviendo. Cumplió todas aquellas promesas que estaban escritas de Él en el Antiguo Testamento. Una vez más, está sirviéndonos a nosotros. Nos está mostrando cómo tenemos que servir a nuestros semejantes. Si Dios es capaz de servirnos a nosotros, que somos inferiores o muy inferiores a Dios, ¿por qué no vamos a servir de la misma manera que Jesús nos sirvió a nuestros semejantes, que son iguales a nosotros? En el siguiente pasaje tenemos que es la última cena. Otro ejemplo. Aquí tenemos que los reúne a todos, los lava los pies y les está sirviendo de nuevo.
Fijaros lo que dice en Juan 13, versículos del 12 al 17. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, pues porque lo sois. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. El siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Aquí una vez más, el Señor Jesús nos está diciendo que Él ha sido enviado por Dios el Padre. Ha sido obediente para ejecutar su misión en este mundo, que era romper las cadenas del pecado, romper esa separación que teníamos con Dios para volver a juntarnos con Dios. Isaías lo llama sirviente humilde, siervo sumiso, que fue como oveja que va al matadero y no abrió su boca. ¿Cuántas veces nos quejamos nosotros de a quienes servimos? A nuestros jefes, a la sociedad, al gobierno, etcétera. ¿Cómo tenemos que hacerlo? ¿Cómo tenemos que actuar? Pues cristianos somos, y somos separados de este mundo, pero vivimos aún en este mundo, y tenemos que dar ejemplo, sirviendo humildemente. Pablo, en su carta de Gálatas, que hemos estado estudiando no hace mucho, nos está hablando de aquellos que se habían convertido del judaísmo al cristianismo. Y les está diciendo también de forma clara que ese yugo de esclavitud del pecado que estaba bajo la ley se ha roto con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pues así dice en Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y esto es importante, el servirnos con amor los unos a los otros. Porque en el siguiente versículo nos lo resume toda la ley. Lo sabéis muy bien. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y una vez más, ¿quién es nuestro prójimo? Nuestro semejante, nuestro vecino. Ese que está arrastrando los muebles a las 4 de la mañana, no sabemos por qué, pero es nuestro semejante. Ahora, el siguiente punto. Someterse. ¿Qué imagen os viene a la mente cuando dice someteros unos a los otros, someter a los demás? Podría haber muchas, pero a mí hay una que siempre me ha hecho mucha gracia. Porque refleja claramente la idea de esta sociedad. Cómo someter a los otros con fuerza, con miedo, imponiendo. Pero la verdad es que la palabra someterse es obediencia. Y en Efesios 5:21 nos dice, someteos unos a los otros en el temor de Dios. Ojo, esta palabra temor no es de miedo, sino de respeto, de obediencia hacia Dios. Hay uno de los comentaristas, Samuel Vila, que trata este punto acerca de la obediencia. Y dice así, cito, la obediencia de Dios es uno de los deberes supremos de los hombres, porque Él es el hacedor,
y los hombres dependen de su bondad y están sujetos a su ley. La obediencia a Dios Cristo es debida también porque Él nos ha redimido con su sangre. La obediencia a Dios debe hacerse de corazón, en todas las cosas y en todo lugar. En este punto, Él nos recuerda lo que dice 1 Corintios 6:20. Él nos ha redimido con su sangre. ¿Qué quiere decir esto? Si aquellos que habéis leído el Antiguo Testamento habéis visto cómo se hacía la expiación por los pecados, Pablo nos dice en sus cartas que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Quiere decirse que en el Antiguo Testamento necesitaba, por aquella persona que había pecado contra la ley de Dios, hacer un sacrificio. Y normalmente, si tenían dinero, era un cordero de un año, sin mancha, sin defecto. ¿Y qué es lo que hacían? Ir al altar, hacer el sacrificio, y con la sangre que derramaba ese animal inocente, nos cubría de todo pecado. Pero ojo, eso es como si yo tengo una mancha aquí ahora mismo y la cubro. Yo os digo, ¿la mancha se ha limpiado? No, la mancha sigue estando ahí. ¿Qué pasó con el sacrificio de Cristo en la cruz? Fue perfecto. Hubo el derramamiento de una persona inocente. Y las características que tenía este sacrificio eran tres. Uno, tenía que ser igual a nosotros, semejante a nosotros. Ya no podía ser un animal. Segunda, es que Cristo nunca pecó, nunca quebró la ley. Fue y ha sido y será el único que ha cumplido la ley que Dios mandó. Y no podía quedar ahí solo la cosa. Tenía que resucitar y darnos vida a todos. En esto se basa el Evangelio, en el que Él cumplió lo que nosotros no podíamos cumplir. Él pagó en la cruz lo que nosotros no estábamos dispuestos a cumplir, que es la paga del pecado. Y Él derramó su sangre para lavarnos y limpiarnos de todo pecado, de todo mal. Si hoy en esta mañana crees que eres justo, que eres bueno, te animo y te reto a que mires los 10 mandamientos. Vete a Génesis 20, Éxodo 5, ahí están. Son 10 y os aseguro que de los 10, ninguno cumplimos todos. Y eso ya es pecado si no cumplimos los mandamientos. Ya estamos separados de Dios. Cuando la Biblia habla de muerte, separación por el pecado, no significa que estemos muertos completamente. Hoy, gracias a Dios, todos los que estamos aquí, corre sangre por nuestras venas. Estamos vivos. Pero si no hemos confesado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y no hemos reconocido que Él es el Señor de nuestras vidas, estamos muertos. Significa separados de la gloria de Dios por toda la eternidad. La única manera de volver a juntarnos con Dios es confesar todos nuestros pecados, reconocerle que Él es el Hijo de Dios, el único Dios verdadero, el Dios de la Biblia. Pero claro, ahora aquí llegamos al siguiente punto del sometimiento. Pablo nos recuerda, o más bien en el Antiguo Testamento ya empezamos con Moisés, que debemos someternos a Dios. Deuteronomio 26:16 dice: el Señor tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y ordenanzas. Cuidarás pues de cumplirlos con todo tu corazón y con toda tu alma. Dios previamente había dado a Moisés todos los mandamientos para que se los transmitiera al pueblo de Israel. Y estos mandamientos han llegado hasta nuestros días, no han cambiado. Y estos mandatos tenemos que cumplirlos de todo corazón y con toda nuestra alma. Lo que quiere decirse
sin ningún resquicio a la hora de cumplirlos. Porque si amamos a Dios, ¿cómo le vamos a poder ofender? Desobedeciéndolo es lo más fácil. Es como cuando alguien está casado o está de novio. No quieres ofender a tu pareja. Entonces haces aquello que le agrada de la manera más formal y más correcta. Pues lo mismo pasa con Dios. Por eso en Juan 14:15 le recuerda Jesús a sus discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos. Es una manera de amar a Dios, cumpliendo todos sus mandamientos. Y al final de nuestras Biblias tenemos a 1 de Pedro 5:5, que también nos insta a amar a los demás. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Debemos de revestirnos con humildad, porque cuántas personas conocemos que son soberbias, que son orgullosas y no se someten a nada. Es más, quieren que todos se sometan a ellos. Pues nosotros, cuando hagamos este sometimiento a Dios, es de forma amorosa, cumpliendo sus mandamientos. ¿Es fácil? No. ¿Es imposible? No. ¿Es llevadero? Sí, aunque nos cueste. Este punto puede ser, el que viene a continuación, un poco de controversia. Porque Dios nos dice que debemos someternos a las autoridades. Y esto aquí hay que hacer un poco de llamamiento. Debemos someternos a las autoridades obedeciéndolas, siempre y cuando no vayan en contra de lo que Dios dice que es pecado o lo que Dios dice que está mal. Yo sé que es difícil. Hay países, hay gobernantes, hay autoridades, voy a decirlo de una manera suave, insufribles. Pero lo que nos recuerda a Romanos 13:1 es: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Lo que nos está queriendo decir es que Dios está gobernando todo el universo. Pone y quita reyes, pone y quita presidentes, autoridades. Nos gusten más, nos gusten menos, pero es Dios quien los pone ahí. Por lo tanto, debemos someternos, debemos obedecer los mandatos, las leyes que hacen. Más bien yo aquí añadiría, pero no hacer lo que ellos hacen, que esto es distinto. Pablo le escribe a su discípulo Tito en 3:1, le dice que recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Esta es la parte que les está diciendo Pablo a Tito, que les anime a que estén dispuestos a hacer toda buena obra, aunque eso tengamos que lidiar con esta persona. Estoy buscando y las palabras un poco. Pedro también nos lo recuerda: someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores. Estos son unos pocos ejemplos de que, aunque, vuelvo a insistir, aunque no nos gusta quienes nos mandan, han sido puestos por Dios. ¿Conocemos toda la obra y el plan de Dios? No. ¿Hay que soportarlos y someternos a ellos? Sí. Y el tercer punto de este someterse unos a otros en el temor de Dios, tenemos el sometimiento a los líderes de la Iglesia. 1 Tesalonicenses 5, del 12 al 13, Pablo les recuerda que, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra.
lo mismo que Dios pone a reyes y a gobernantes, también ha puesto a los líderes de las iglesias. Y aquí vuelvo a decir lo mismo. Te pueden gustar más, te pueden caer mejor o peor, pero han sido puestos por Dios y Él tiene su plan. Y hay que someternos a los pastores, a los ancianos, a los líderes. Y esta forma de someterse no es como la que yo decía antes con el ejemplo de Homer Simpson y Bart Simpson, sino en obediencia. Porque en Tito 3:1 nos dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Esto habla en 2:15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Y esto es un punto importante, porque Tito era joven comparado con el resto de la iglesia. Y estamos muy acostumbrados que, bueno, yo lo he sufrido en primera persona. Cuando estuve trabajando en telecomunicaciones, me nombraron jefe de instalaciones. Claro, yo tenía 24 años. Y me dijeron, tienes que coordinar y mandar a todo este equipo. Y claro, dentro del equipo había personas que me duplicaban en edad. Y hubo una de las personas que me dijo directamente, un niñato como tú no me da órdenes. Esto, cuando leo este pasaje de Tito 2:15, me viene casi a la memoria este punto, que nadie te menosprecie. Tito, en su juventud, había estado a los pies de Pablo, siendo su discípulo, aprendiendo, y tenía un fondo y un conocimiento más que los que tenían mucha más edad, o como podríamos decir en nuestro tiempo. Da igual que lleves 20, 25 años dentro de una iglesia, si te has pasado todo ese tiempo calentando asiento y leyendo lo mínimo, si no te has formado, si no te has hecho tus devocionales, si no has buscado buenas charlas, si no has estado estudiando la palabra durante esos 20, 25 años, puede que venga alguien recién convertido y en 2, 3 años te haya rebasado por la derecha. Y si a ese joven lo ponen como grupo del liderazgo de una iglesia, hay que someternos también a su conocimiento. Por ejemplo, Kevin es nuestro pastor, está muy bien formado, tiene mucho conocimiento y es joven. Aquí tenemos un nuevo Tito, por así decirlo. El tercer pasaje que traigo esta mañana es en Hebreos 13:17 y dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Os habéis fijado lo que está diciendo aquí en Hebreos? Los pastores, aquellos que son los líderes dentro de la iglesia, la cabeza, son los que están velando por nuestras almas. Los que Dios ha puesto como responsable de una iglesia están orando, están ayunando por cada uno de los miembros que están dentro de la iglesia. Si en esta mañana se os dijera personalmente a cada uno, imaginaros que viene o el pastor Dwight o el pastor Kevin, dice, yo tengo una carga por ti, en esta mañana estoy orando delante del Señor. ¿Lo vais a menospreciar? Y si os corrige, ¿le vais a menospreciar también? Recordad que han sido puestos por Dios, no por elección humana. Y esto conlleva un sometimiento bíblico, una obediencia hacia estas personas. El último punto es soportar. También aquí os hago la misma pregunta que las 2 veces anteriores. ¿Qué imagen se os puede venir a la mente cuando decís soportar? Esta es la que os decía antes. Soportar a nuestros jefes, a ese vecino que está arrastrando los muebles. Pero, en este caso, la Biblia nos enseña lo siguiente,
Pero antes de eso, quiero que leáis el comentario de Alfred, porque dice, soportar, permanecer y resistir aparecen estas ideas expresadas en las escrituras en distintas maneras para referirse a la fortaleza en el tiempo de sufrimiento, la persecución o el dolor, para ser pacientes o tolerantes con otros, ser firmes ante las pruebas y las tentaciones, ser inamovibles en la fe. Así, por ejemplo, se nos habla de una actitud de firmeza en Mateo y se nos exhorta a continuar en la fe, a soportar las tentaciones, a ser pacientes y a tener confianza. Vivimos en una sociedad incapaz de soportar a los demás. Estamos más acostumbrados socialmente a que otros tienen que soportarnos que nosotros soportar a los demás. Pero la Biblia, una vez más, nos enseña cómo tenemos que ser. Porque si eres cristiano, eres diferente al mundo. En Efesios 4:2 nos dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Este tipo de soportar a los demás lo vamos a ver un poquito más hacia adelante, pero aquí nos dice con humildad y con mansedumbre. Porque es muy fácil perder las formas cuando alguien te está taladrando, por así decirlo, y nuestra paciencia es limitada, no es infinita. Yo sé que es difícil, y hablo en primera persona. Cuando alguien es molesto, tener humildad y mansedumbre con esa persona. Pero es lo que Dios nos está hablando esta mañana. Colosenses 3:13 nos dice, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Pues aquí entramos en otro terreno, perdonándonos unos a los otros. Y el ejemplo lo tenemos muy claro, perdonándonos como Cristo nos perdonó. ¿O acaso Cristo nos puso condiciones cuando dice, vale, yo te perdono si me das a cambio, yo qué sé, cualquier cosa? Lo hizo con amor, con humildad, con mansedumbre. Y esa es la manera que tenemos que perdonar a los demás. Y una vez más, reconozco que perdonar a algunas personas cuesta. Es una carga el poder perdonarla. Pero claro, si no lo hacemos, es como si yo ahora mismo cogiera un vaso de agua. Por ejemplo. ¿Cuánto creéis que puede pesar? Bueno, ahora va a pesar un poquito menos. 400 gramos, medio kilo. ¿Cuánto tiempo creéis que yo puedo estar sujetando este vaso así? Claro. Puedo, no sé, me lo voy a imaginar, 1 hora soportando este vaso. Puedo, no pesa mucho. Pero a partir de ahí, ¿qué es lo que le pasa a mi brazo? Se agarrota, empiezan los calambres, empiezo a tener problemas. Y eso se empieza a transmitir del brazo hacia el resto del cuerpo. Esta es una imagen un poco burda quizás, pero nos ayuda a imaginar cuando no somos capaces de perdonar a otras personas. A lo mejor eso ha sido una cosa pequeña, como el ejemplo del vaso. Pero si lo dejamos madurar y lo seguimos manteniendo durante mucho tiempo, eso nos va a perjudicar en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de hablar a esa persona. Y como me enseñaron a mí, la forma de perdonar es una forma de voluntad y empieza dentro de uno mismo, el querer perdonar a otra persona. Y ahora me encantaría hacer como hacen los youtubers. Os voy a poner aquí el link de una charla que hice acerca del perdón. Bueno, cuando edite el vídeo lo voy a intentar. ¿Y cuál es el secreto
para poder soportar a los demás? ¿Cuál es la madre de todas las ciencias? La paciencia. Porque en Efesios ya nos dijeron, o ya nos dijo Pablo, que soportándonos con paciencia. La paciencia es un fruto más del Espíritu. Como leímos en su momento los frutos del Espíritu, la serie que hemos hecho, aquí intentaría poner otra vez así el link a eso. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Este es un fruto más del Espíritu, la paciencia. Claro, ¿cómo se consigue esta paciencia? Primero, es un fruto del Espíritu, con lo cual anteriormente tiene que haber un cambio en nuestro corazón. Y para que ese cambio se realice, tenemos que haber confesado al Hijo de Dios como nuestro Señor y Salvador. Debemos reconocerle en todas nuestras áreas de nuestra vida y que hemos sido desobedientes a su palabra. Cuando hacemos eso, el Espíritu Santo obra en nosotros para cambiar nuestros corazones. Y llegamos al punto a que la paciencia, es un fruto más del Espíritu. Porque segunda de Pedro 3:15 nos dice: considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como se escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. ¿Os imagináis, de forma individual, si tuvierais la ocasión de estar delante de Dios y preguntarle: ¿te doy mucho la lata? ¿Eres paciente conmigo? Os aseguro que cada uno de nosotros somos como Bart Simpson con su padre, muy traviesos. Y Dios tiene mucha paciencia con nosotros. Y es lo que Dios quiere en esta mañana que aprendamos, que tengamos paciencia con nuestros semejantes. Lo mismo que la tuvo nuestro Señor Jesús, porque Él con paciencia soportó todas las tribulaciones y las puso en una cruz. Nosotros llegaremos a soportar a los demás como Cristo nos soporta a cada uno de nosotros en nuestra vida de forma diaria. Dios tiene paciencia con nosotros, pero yo creo que nosotros no tenemos esa paciencia. Queridos hermanos, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a tener esa misma paciencia que Dios tiene con nosotros. Vuelvo a las palabras de Samuel Villa, hablando acerca de esto, de la paciencia. La paciencia implica sufrir circunstancias adversas esperando que de una manera voluntaria y no por mera necesidad. Hay muchas exhortaciones al cristiano para el ejercicio de esta virtud, a fin de que el creyente pueda soportar sin murmuraciones aquellas pruebas ordenadas por el Señor, así como las oposiciones, injusticias y provocaciones que puedan caer sobre él por causa del nombre de Cristo. Esta paciencia de los santos debe ser reflejo de la paciencia del mismo Dios, que es llamado el Dios de la paciencia. Imaginar por un segundo que Dios nos hubiera creado, pero su paciencia no fuera infinita. ¿Dónde estaríamos ahora mismo? Y claro, ahora os voy a dar, antes de eso os voy a preguntar, ¿cuál es el secreto de estas 3 S? Servir, someterse y soportar. Uy, perdón, que no había puesto... Correcto. Pues anteriormente, en Efesios nos había dicho la paciencia los unos a los otros en amor, perdonándonos unos a otros en amor, obedeciendo con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Primera de Pedro 4:8 nos dice: sobre todo ser fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados.
Y esto nos vale también de forma personal delante de Dios. El amor de Dios, si le pedimos perdón, nos cubre multitud de fallos que tenemos. Y si nosotros amamos como Dios nos ama, podemos llegar a perdonar a los demás con un amor casi, y digo casi porque no vamos a llegar nunca, a perdonar a los demás y amarles como Dios lo hace con nosotros. En Hebreos 10:24 dice que considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Aquí vuelve a insistir otra vez. Es amor que sobrepasa todo conocimiento, todo entendimiento. Y a ayudarnos y animarnos a los demás a tener buenas obras y hacer buenas obras. Y llegados a este punto, ya llegamos a la conclusión. Ya sé que algunos ya está cansado, quiere marchar a comer, pero no, vamos. Eso, hay que trabajar la paciencia. Como conclusión, os dejo estos 10 puntos. Si os acordáis, abrí el tiempo hablando de un personaje ficticio de la novela llamada Emma. Nosotros podemos llegar a mostrar estas mismas cualidades. Servir como Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, sirvió, y alejarnos del servir como lo ve el mundo. Servirnos los unos a los otros con amor y con respeto, sometiéndonos los unos a los otros como Cristo se sometió a Dios el Padre. Obedecer los mandatos divinos, obedecer a las autoridades aunque nos cueste, siempre y cuando no vayan en contra de los mandatos de Dios. Obedecer a los líderes de la Iglesia, pues son siervos puestos por Dios. Soportándonos los unos a los otros con humildad y con mansedumbre, haciendo de la paciencia nuestra mejor virtud, llamándonos los unos a los otros de la misma forma que Dios nos ama. Si has llegado hasta aquí y has tenido paciencia conmigo, te lo agradezco, te amo en el Señor profundamente. Os invito, si todavía no has dado el paso, a abrir tu corazón esta mañana, a reconocer al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, al Dios que ha dado todo por nosotros, de un amor tan grande que ha entregado a su único Hijo para salvarnos a cada uno de nosotros. Si tú crees que eres bueno, repito una vez más, vete a los mandamientos. Repasa uno a uno. Y si ves que has fallado, confiésale delante de Él que eres pecador. Confiesa que no eres bueno, que no tienes paciencia, que eres desobediente a su palabra. Entrégale tu vida al Señor y Él hará grandes cosas en ti. Pero claro, Dios es un caballero y si Él te llama a la puerta y tú no quieres abrirle, Él nunca va a entrar. Pero si tú le abres la puerta de tu vida y le dejas entrar y confiesas que Él es el Señor de tu vida, os aseguro una cosa, no es porque lo digo yo, sino porque lo dice la Biblia. Él hará grandes cosas en ti. Padre Santo y Dios Altísimo, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, gracias por enseñarnos a cómo ser mejor persona, mejor humano, a saber cómo servir, cómo soportar, cómo pedir perdón, cómo tener paciencia hacia los demás, cómo someternos de forma obediente a tu palabra. Ayúdanos, Señor. Gracias porque tu palabra es fiel y verdadera, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, nos cambia y nos transforma. Señor, también te pido por aquellas personas que hoy me han estado escuchando, tanto las que están aquí como las que van a hacerlo por medio de las redes. Señor, que toma los corazones de cada uno de nosotros, rompe toda dureza que hay en ellos, rompe toda la venda espiritual, toda cadena de Satanás, de
las leyes de este mundo, de cómo se gobierna. Rompe todo eso, Señor, y ayúdanos a verte como tú eres, como ese Dios de amor, ese Dios cercano, ese Dios que se acerca a nuestras vidas. Extiendes tus manos para que nosotros vayamos a ti como Dios Padre, como Padre amoroso. Señor, te pido por todas estas personas para que antes de que partan de este mundo puedan confesarte y ser escritos sus nombres en el libro de la Biblia. Te lo entregamos todo a ti, Padre Santo, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y antes de irme, no quiero marchar sin regalaros un versículo.